Hola linda. Te quiero contar unos storytimes que me dejaron aterrada. Imagínate esto. Estás con tus amigos una noche cualquiera, contando historias de terror como si nada. Ya sabes, puro cuento inventado. Fantasmas, brujas, ovnis, lo de siempre. Hasta que uno de ellos dice, bueno, esto a mí sí me pasó. Y tengo pruebas. Y lo más loco, estamos justo donde pasó. Así empezó todo. El que habló se llama Elías. Nos había invitado a pasar el fin de semana en su granja. Vivía a unas 2 horas del pueblo, en un terreno grandísimo con vacas, gallinas, maíz, y un bosque que empezaba justo donde terminaba una cerca de madera vieja, pintada de verde, toda descascarada. Nadie en su familia la había arreglado desde hacía años. Habíamos ido 6, yo, Nico, Vale, Cam, Leo y Elías. Algunos ya conocían el lugar, pero era la primera vez que nos quedábamos a dormir. Queríamos hacer fogata, contar historias, quedarnos despiertos hasta las 3 de la mañana y hablar de cosas que en la ciudad ni se nos ocurren. Esa tarde fue normal. Ayudamos con las vacas, alimentamos a las gallinas, exploramos el granero, tomamos fotos. Ya en la noche, armamos la fogata en una parte del terreno donde ya no alcanzaba la luz de la casa. El cielo estaba tan despejado que se veían estrellas que nunca había visto. Entre bombones quemados y refrescos tibios, alguien propuso: hay que contar historias de miedo. Y lo hicimos. Uno habló de un duende, otro de una sombra en el armario. Nos reíamos, fingíamos asustarnos. Todo era relajo hasta que Elías, que había estado muy callado, soltó: les voy a contar algo que solo mi familia sabe. Nunca lo he contado afuera, pero como estamos aquí, creo que ya es hora. Todos nos callamos, hasta los grillos. El ambiente cambió. Se sintió más pesado, más denso. Esto le pasó a mi abuelo hace muchos años. En esa época, le regalaron una cámara de rollo por haber llamado a una estación de radio. Estaba fascinado. Le tomaba fotos a todo, los animales, los árboles, el cielo. Era feliz con su cámara. Una mañana, dijo que iría al bosque a fotografiar unas aves. Se fue solo, como siempre. Pasaron las horas y no volvía. Ni al atardecer, ni en la noche. Volvió al amanecer del día siguiente. Todo sucio, rasguñado. No hablaba. Apenas lo mirabas a los ojos y sabías que algo estaba mal. Mi papá y mi tía, que eran niños entonces, le preguntaron qué había pasado. Solo dijo: es gris. Y no quiso decir más. ¿Qué es gris?, insistieron. Nada. Silencio. Con los días volvió a actuar como siempre. Pero una tarde, estando solo en el porche, algo pasó. Un hombre apareció al otro lado de la cerca. Vestido todo de gris. Ropa vieja, como hecha de neblina. Parado ahí, sin moverse. Solo miraba. El abuelo le gritó: ¿quién eres? ¿Qué quieres? Pero el hombre no contestó. Entonces mi abuelo le tomó una foto. El tipo se movió un poco, pero alcanzó a salir. Fue entonces que el abuelo corrió a la casa, llamó a emergencias y dijo: hay alguien afuera. Viste todo de gris. Tiene algo en la mano. Creo que es un cuchillo. Y la llamada se cortó. Nunca más se supo de él. Lo buscaron por semanas. La policía, vecinos, hasta helicóptero trajeron. Nada. Lo raro es que la cámara estaba en el porche. Como si la hubiera dejado a propósito. Elías sacó una foto de su mochila. Vieja, sepia, con bordes quemados por el tiempo. La pasó de mano en mano. En la imagen, frente al porche, se veía una silueta borrosa. Un hombre, todo gris, como si lo hubieran dibujado con ceniza. Aquí fue donde se paró, dijo Elías, señalando justo detrás de nosotros. Volteamos. El punto exacto. La cerca vieja. El mismo lugar. Todos nos quedamos fríos. El aire se sintió distinto. Cam quiso volver a la casa. Leo dijo que se quedaba, pero se notaba que temblaba. Esa noche dormimos mal. O bueno, ni dormimos. Había algo en el ambiente. Algo que no sabía si era real o sugestionado. Pero se sentía. Como si alguien más estuviera cerca. Al día siguiente, las cosas siguieron raras. Vale dijo que le dolía la cabeza desde que Elías nos contó la historia. Cam soñó que alguien la miraba desde afuera de la casa. Yo sentía que me observaban todo el tiempo. Pero lo peor vino cuando Nico desapareció. Salió a tomar agua en la madrugada. Según Elías, escuchó la puerta de atrás abrirse. Pensó que era uno de nosotros. Pero al ir a revisar, no había nadie. Solo la puerta abierta y huellas en el pasto. Nadie vio a Nico en todo el día. Lo encontramos por la tarde, al borde del bosque. Estaba sentado en el suelo, como en trance. No hablaba, no reaccionaba.
Solo tenía los ojos fijos en la cerca verde. Cuando por fin pudo hablar, lo primero que dijo fue: «Lo vi». Le preguntamos qué vio. Dijo: «El hombre de gris». Me habló, pero no con palabras. Se quedó así todo el día. Leo quiso irse. Cam también. Pero Elías insistió: «Si nos vamos así, sin entender esto, va a seguir. Y puede que no pare». Yo no sabía si Elías estaba loco o si realmente había algo que lo ligaba a ese hombre. Pero me di cuenta de algo: él no tenía miedo. Estaba tenso, sí, pero no paralizado. Tenía una determinación rara, como si ya supiera lo que venía. Esa noche, Elías nos pidió que hiciéramos algo extraño, que cada uno escribiera una carta. No dijo a quién, solo que escribiéramos algo verdadero. Algo que nos costara. Lo que no decimos, se pudre, dijo. Yo escribí una disculpa a mi hermana menor. Siempre la trato mal sin razón. Cam escribió sobre una mentira que había dicho a sus papás. Leo escribió sobre su miedo a decepcionar a todos. Cuando terminamos, Elías dijo: «Este hombre aparece cuando uno vive con máscaras. Él ve lo que escondemos, lo que nos da miedo mostrar. Por eso mi abuelo se detuvo». Por fin entendimos. Elías sospechaba que su abuelo había visto algo en sí mismo en el bosque. Algo que el hombre de gris le mostró. Algo que no quiso enfrentar. Esa noche, quemamos las cartas en la fogata. Una por una, sin decir nada. Y entonces, lo vimos. Del otro lado de la cerca, entre los árboles, una figura. Parado. Silencioso. Todo gris. Elías se puso de pie. Caminó hacia él. Lo detuvimos. «No, déjenme», dijo. «Yo lo tengo que ver». Fue hasta la cerca. El hombre no se movía. No tenía rostro. Solo presencia. Elías se quedó ahí parado. No dijimos nada. Y el hombre desapareció. Como si se deshiciera en el aire. Después de eso, nada volvió a pasar. Nico se recuperó. Vale dejó de tener dolores. Cam volvió a dormir. Todos nos fuimos distintos. Como si hubiéramos dejado algo atrás. Esa fue la última noche que vimos al hombre de gris. Y aunque no entendimos todo, algo quedó claro: no era un monstruo. Era un reflejo. Una advertencia. Desde entonces, practico algo que antes me daba flojera: detenerme antes de actuar. Pensar si lo que voy a decir ayuda o hiere. Si lo que guardo en silencio debería hablarse. Si lo que escondo de otros, también lo escondo de mí. Porque el verdadero terror no está en los espectros, sino en las cosas que evitamos enfrentar. Y en lo que pasa cuando ya es demasiado tarde. Ahora, la siguiente storytime, puede que te identifiques, y dice así: «Nunca me gustaron mucho las personas nuevas». Ya sé, suena feo, pero la neta soy de esas que cuando ya tiene su grupito, le cuesta abrirse con alguien más. Y justo por eso todavía me acuerdo tanto de lo que pasó con Clara. No fue hace tanto, y aunque nadie habla ya de eso, yo no he podido dejarlo ir del todo. No porque me haya traumado así nivel película, sino porque fue la primera vez que me di cuenta que sí hay cosas que no se sienten bien, y que a veces, aunque todo parezca normal, hay que saber decir no. Todo empezó en segundo de secundaria. En mi grupo éramos como 6 niñas que siempre estábamos juntas, en los recreos, en los proyectos, en todo. No éramos populares ni nada, pero nos caíamos bien y ya. Y entonces llegó Clara. Fue como a mitad de semestre. Nadie sabía mucho de ella, solo que venía de otra ciudad y que su papá trabajaba en algo del gobierno. Desde el primer día se veía rara, pero no en el mal sentido, más bien, diferente. No hablaba mucho, vestía siempre con ropa como muy grande para ella, siempre de tonos oscuros, y tenía el pelo larguísimo, negro, como si nunca se lo cortara. Tenía cara de niña chiquita, pero había algo en su forma de mirar que no era nada infantil. Como si supiera algo que nosotras no. Al principio se sentaba sola, hasta que una vez la profe de ciencias nos dejó hacer un trabajo en pareja, y como éramos número impar, me tocó con Clara. No me quejé. A mí me daba igual. Pero fue en esa tarea cuando empecé a notar que algo no estaba bien. Estábamos investigando sobre los volcanes y nos tocó hacer una maqueta. Nos juntamos en mi casa, y Clara llegó con una caja de cartón llena de recortes y figuritas que había hecho ella sola, como si ya supiera de antes que le iba a tocar ese tema. Le pregunté si ya había hecho ese trabajo en su otra escuela y solo me dijo más o menos. Tenía una forma muy seca de contestar. Y eso sí, rara vez sonreía. Pero cuando lo hacía, parecía más una mueca que otra cosa. Como si no le saliera natural. Después de eso empezó a acercarse a nosotras. A veces se sentaba cerca, a veces nos seguía al recreo. Era callada, pero poco a poco se fue integrando. Y aunque a algunas les caía medio pesada,
Otras como Dana o Moni empezaron a agarrarle confianza. A mí, no sé. Había algo que me hacía sentir incómoda, como si nunca supiera en qué estaba pensando. Clara tenía esta costumbre de anotar cosas en un cuaderno que siempre traía. Nunca se lo prestaba a nadie, y si alguien preguntaba, decía que era para guardar recuerdos. Pero nunca la vimos escribir cosas normales. Una vez Moni se acercó por detrás, y vio lo que parecía un dibujo de un pasillo, con puertas abiertas a los lados y sombras al fondo. Clara se dio cuenta, cerró el cuaderno de golpe y se fue sin decir nada. Un viernes, ya casi al final del semestre, Clara nos dijo que su mamá iba a salir de viaje ese fin de semana y que si queríamos ir a su casa el sábado a dormir. Que podíamos ver pelis, pedir pizza, lo típico. Dana fue la primera en decir que sí. Luego Moni. Después Vale. Y al final yo, que no quería quedar mal, dije que también. La casa de Clara estaba lejos, en una colonia medio rara, con casas grandes pero viejas. Todo se veía como abandonado. Cuando llegamos el sábado, su mamá ya se había ido. Clara nos abrió la puerta y lo primero que noté fue el silencio. La casa no tenía música, ni tele prendida, ni nada. Estaba todo limpio, pero se sentía vacío. Como si nadie viviera ahí de verdad. Como si alguien hubiera limpiado todo para que pareciera que alguien vivía ahí, pero no era cierto. Nos llevó a su cuarto. Era enorme. Tenía un librero lleno de carpetas, cajas y cosas. No había fotos, ni peluches, ni colores. Solo paredes blancas y una ventana tapada con una sábana negra. Eso ya me pareció raro, pero no dije nada. Tampoco había espejos en ningún lugar. Solo una lámpara tenue y una alfombra desgastada. Pedimos pizza. Pusimos una peli. Todo normal. Estábamos en pijama, comiendo, riendo bajito. Hasta que Clara dijo que quería mostrarnos algo. Que tenía unas cosas curiosas guardadas. Sacó una caja de zapatos. Dentro había papeles, recortes, fotos viejas y un montón de dibujos. Todos hechos por ella. Pero los dibujos eran inquietantes. Figuras de niñas sin ojos. Casas con puertas abiertas en la oscuridad. Personas paradas al fondo de pasillos. Todo en blanco y negro. Los recortes también estaban raros. Noticias de personas desaparecidas. Titulares viejos sobre incendios en casas. Cosas así. Yo no supe qué decir. Moni se quedó callada. Dana solo dijo que raro y se rió nerviosa. Clara nos miraba, esperando nuestras reacciones. Y después dijo algo que me hizo un nudo en el estómago. A veces siento que las personas desaparecen porque no saben decir que no. Nadie respondió. Yo solo bajé la mirada. Clara guardó todo como si nada y puso otra peli. Pero ya ninguna estaba cómoda. No sé si fue su gestión, pero todo el ambiente cambió. La casa se sentía más fría. Nadie hablaba mucho. Ya no queríamos seguir ahí. A eso de la 1 de la mañana, Dana dijo que tenía dolor de cabeza. Moni dijo que se sentía rara. Yo, que ya ni podía dormir. Le preguntamos a Clara si podíamos poner la tele en la sala, para estar más cómodas, y ella dijo que no. Que mejor nos quedáramos en el cuarto. Que afuera hacía más frío. Vale fue la única que parecía tranquila. Se quedó dormida en el colchón, boca abajo, como si nada. Raro en ella, porque siempre era la más miedosa del grupo. Me dio mala espina. Yo no podía cerrar los ojos. Pensaba en los dibujos. En la frase que dijo. En la forma en que Clara nos miraba mientras nos mostrábamos incómodas. Había algo en ella que no era normal. Sentía como si la casa nos estuviera absorbiendo. Como si de alguna forma, Clara nos hubiera metido en su mundo. A las 3 de la mañana escuché un ruido. Como un cajón abriéndose. Me incorporé despacio. Clara estaba de pie, frente al librero, sacando otra caja. No me vio. O fingió no verme. Me quedé quieta, viéndola. Sacó algo. Un cuaderno. Se sentó en el piso y empezó a escribir. Pero no escribía palabras. Era como si dibujara símbolos. Figuras que se repetían. Como sellos. Como si estuviera haciendo algún tipo de patrón. En ese momento, algo dentro de mí me dijo, vete. Sal de aquí ya. No esperes a que algo peor pase. Desperté a Moni, le susurré que algo no andaba bien. Me miró con miedo. Luego despertamos a Dana. Le dijimos que nos íbamos, que íbamos a llamar a nuestros papás para que vinieran por nosotras. Que no podíamos quedarnos ahí más. Clara nos miró desde el piso. ¿Ya se van?, dijo, con voz suave. Yo solo asentí. Está bien, dijo. Y sonrió. Pero esa sonrisa no era normal. Era como si estuviera esperando que alguna no se fuera. Como si con una bastara. Vale se despertó, confundida. Le dijimos que teníamos que irnos. Ella solo se puso los tenis sin decir palabra.
Salimos rápido. A las afueras de la casa, ninguna tenía señal. Caminamos una cuadra hasta que por fin pudimos llamar. Mis papás llegaron por mí. Las demás también se fueron. Nadie dijo mucho en el camino. Nadie dijo nada. El lunes siguiente, Clara no fue a la escuela. Ni el martes. Ni el resto de la semana. Nos dijeron que se había mudado de nuevo. Sin despedirse. Sin dejar rastro. Como si nunca hubiera estado. Le conté todo a mi mamá. A la orientadora. Nadie supo qué hacer. No había nada ilegal en lo que pasó. Solo cosas extrañas. Y a veces, lo extraño es peor, porque no sabes si fue real o solo tu cabeza exagerando. Hasta hoy, no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado. No sé si exagero, pero algo dentro de mí sabe que hicimos lo correcto. Que salir de ahí fue lo mejor. Y si algo aprendí de esa noche es esto: si algo no se siente bien, no tienes que quedarte. Aunque sea incómodo, aunque parezca mala onda, tu instinto no se equivoca tanto como crees. Y a veces, decir no es lo más valiente que puedes hacer. Comenta si alguna vez te ha pasado algo así o si tienes alguna historia. Muchas gracias por ver el vídeo y te recomiendo mucho ver mis otros vídeos que les puse mucho cariño para ti.